Ahí está. Muchas gracias, Gustavo. Feliz sábado para todos. Es verdad, hay muchas sonrisas, Gustavo, hoy. No sé si es el día amerita también, está muy lindo. La primavera, es sábado, nos podemos juntar, reunir, cantar, reflexionar. ¿Sí? Y eso transmite la iglesia, o debería transmitir, ¿no? Una alegría de poder compartir en comunión y alabar al mismo Dios, ¿no? Hablamos este mismo idioma, ¿no? De alabanza y de gloria a Dios. Así que muy feliz sábado para todos. El tema de hoy lo titulé Tormentas de miedo. Y esta mañana vamos a empezar hablando del miedo. ¿Alguno tuvo miedo alguna vez? El que no levanta la mano es un mentiroso. Así que te conviene levantar la mano. Porque todos, absolutamente todos, tuvimos miedo o tenemos miedo, ¿verdad? ¿Saben qué? Les cuento algo. Está por venir mi suegra el martes. No es nada que ver del miedo, ¿eh? No es nada que ver del miedo. Al contrario. Ella es interesante porque tiene un miedo terrorífico al avión. Así que miren lo que hace por su nieto, ¿no? Se sube al avión. Y sé que hay, y este es un miedo muy común, el miedo al vuelo, el miedo a volar, el miedo a los aviones, el miedo a las turbinas. Y bueno, mi suegra ahí tiene que hacer algunas técnicas, algunas le funcionan y otras no, para poder tener y mantener la calma, ¿no? Saben que hay miedos bastante peculiares. Les voy a contar algunos que encontré en Google. A ver si pueden adivinar. Hay un miedo que se llama crometofobia. Yo creo que acá nadie tiene ese miedo. Y ese miedo es miedo a la plata, miedo al dinero. O sea, si imagínate que alguien te acerca y te da 10.000 pesos. Bueno, si querés ponerlo en dólares, así que suena un poquito más. Y de golpe, el que tiene este miedo, esta fobia, dice, no, o sea, lejos. Creo que, bueno, por lo menos no conocía a alguien que tenga este miedo, pero hay, y está registrado. ¿Te imaginas tener este miedo? Algunos todo lo contrario. Hay otro, socerofobia. ¿Lo escuchaste alguna vez? Socerofobia. ¿Te puede sonar algún animal, alguna cosa por ahí media rara? No, es miedo a la suegra y al suegro. Y está registrado. Si quieren después lo pueden buscar. No sé, estos miedos absurdos que aparecen, ¿no? Porque nada más lejos que pura fantasía. Otro, miren, atención a esta palabra, ¿eh? Hipopotomostroesquipedaliofobia. Ajá. ¿Saben qué? Exacto. Bueno, mira, lo primero que yo pensé es miedo a los hipopótamos. No. Pero no es así. Nada que ver. Es miedo a las palabras largas. Así que si te dio miedo esta palabra larga, bueno, tendríamos que hacernos ver allí con algún psicólogo. Pero lejos de esto, y hay un montón de otros miedos, lejos de los que mencioné que son peculiares, que son llamativos, hay algunos un poquito más comunes. El miedo a las alturas, ¿sí? El miedo a hablar en público, ¿sí? El miedo a las arañas, el miedo a las cucarachas, ¿sí? A los roedores, y bueno, podríamos nombrar un montón de otros miedos. Podríamos definir como miedo, y acá yo tengo a la licenciada Locatelli acá, que ella puede corroborar esta información, podríamos definir como miedo como una emoción, ¿sí? Desagradable, con una vivencia negativa que ocurre a la hora de percibir algún peligro, ¿no? O sea, yo percibo un peligro y en mi tablero de luces aparece ¡tum! Miedo. O incluso pueden ser real o imaginario, ¿no? Es el resultado allí de esto que es bastante interesante y que pasa por lo que somos, ¿no? ¿Saben que cuando yo era chico, 6 años, me acuerdo esa noche, me acuerdo ese momento, eran una Navidad? Y me acuerdo que, bueno, con mi familia, como en algunas otras familias, acostumbran a hacer los asados, ¿no? Y los momentos familiares. Ese no era de verduras, no le voy a mentir. Un asado familiar.
Y yo recuerdo tener 6 años, ese 25 de diciembre, y estar ayudando a mi papá a hacer ese asado. Entonces recuerdo allí que él tenía una pila de diarios, y bueno, uno cuando va a prender el fueguito, qué sé yo, un diario, bla, bla. Yo voy a buscar los diarios, y agarro uno de los diarios, y mientras voy a mi papá, ojeo la tapa del diario, y me traumó esa Navidad. Decía así la tapa: el chupacabras. Viene, se está comiendo, no sé, un montón de vacas y no sé en qué zona, y aparecía ahí como una foto de como un perro todo flaco ahí. Yo cuando vi eso, hermanos, yo me traumé. Hasta el día de hoy yo recuerdo la imagen esa del diario y el título allí del chupacabras, ¿no? Pero lejos de esto, y ya sabemos que estos son todos historias y cosas, pero el miedo ocurre por circunstancias que no pueden ser a veces reales o que son inesperadas o incluso hasta son imaginarias. Y todos en algún momento de la vida tuvimos miedo. Incluso parece, y es más, lo estoy empezando a ver con Lian, de que el miedo parece que va evolucionando. Por ejemplo, a los 6 meses, dicen algunos por allí, que hay el miedo a las alturas, ¿no? Cuando el papá lo levanta, el hijo, la mamá lo levanta, y como que yo me acuerdo a Lian cuando lo levantaba y quedaba así, ¿viste? Como... O el miedo a extraños, ya empieza a los 6 meses. A los 8 meses, el miedo de la separación o la angustia, ¿no? De que de golpe se va la mamá a cantar, como recién estaba pasando acá, y entro en angustias. A los 2 o 3 años, a algunos aparece el miedo al inodoro, por ejemplo. A los 6 años, el miedo al colegio. 8 años, a 9, el miedo al ridículo, el miedo a no ser aceptado. A los 9 a 12 años, el temor a accidentes, el temor al divorcio de los padres. Y es interesante porque en la gran mayoría de las estadísticas, este es el momento de separación, ¿no? En las estadísticas, ¿verdad? Y después puede aparecer a los 30 otros miedos, ¿no? Miedo a los robos, miedo a la violencia, miedo a los accidentes, miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo a tener miedo. Y podríamos agregar un montón de otros miedos que vos y yo los tenemos porque vivimos en este mundo y porque es parte. Ahora, no es todo negativo el miedo. El miedo nos ayuda y también a protegernos de situaciones. Si acá explota algo por allí, ¿no? Todos nos vamos a asustar, vamos a tener miedo y vamos a intentar salir, ¿no? El miedo nos ayuda también, ¿verdad? Pero saben que también llevándolo a un plano un poquito espiritual, incluso muchos también de los creyentes, muchos de nosotros podemos tener miedo a Dios, ¿no? Miedo a Dios. Quizás porque te lo han contado mal, quizás porque te lo han presentado de una forma que no es equilibrada. Quizás, no sé, en tu propia experiencia decís, wow, ¿y este Dios qué onda? ¿No? Incluso a veces a los chiquitos les decimos, cuidado, porque si te portás mal, Dios no te va, o te va a castigar o no te quiere, ¿eh? Tené cuidado. Ya desde chico estamos poniendo un chip que es el incorrecto. Y todo empezó en el principio. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Cualquier cosa va a estar proyectado. Yo voy a leer la versión la nueva traducción viviente, NTV. ¿Sí? Si la tienen, esa, si no, cualquier otra es lo mismo, solo que esta tiene un lenguaje un poquito más adaptado. ¿Sí? Voy a utilizar esa versión. Esto lo leíamos en la escuela sabática. ¿Cómo comenzó el miedo? Cuando soplaba la brisa fresca, dice el versículo 8, de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba totalmente desnudo, ¿no? O sea, ¿cuál es la primera reacción que tiene el ser humano frente a esta naturaleza pecaminosa? ¿Cuál es la primera frase? Tuve miedo. La primera palabra que aparece en la mente humana allí, en el principio, es tuve miedo. Tuve miedo y me escondí.
De paso, es interesante, porque después ustedes pueden reflexionar en esta idea que me llevó este pasaje, fue que desde ahora en más, siempre o la gran mayoría de las veces, cuando Dios se presenta con el hombre, cuando Dios se da a conocer con el hombre tiene miedo. Por ejemplo, te voy a contar 2 ejemplos, vos podés buscar un montón más, ¿no? Isaías capítulo 6, el versículo 5, dice, allí cuando Dios se le aparece a Isaías de una forma impresionante, dice Isaías que después de esto tuvo miedo, dice, y todo se ha acabado para mí, dice, ¿no? O sea, se presenta a Dios, ¿cuál es la reacción humana, natural allí? El miedo. Tuve miedo, me quedé congelado, por favor, Señor, esto es impresionante, soy de labios impuros. Otro ejemplo, los pastores allí cuando Jesús nació. ¿Se acuerdan? Vamos a tocar algunos ejemplos así que aparecen en la Biblia. Dice que esa noche se apareció un ángel, impresionante, en Lucas 2, versículo 8 al 10. Dice que allí de repente apareció un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los rodeó. Los pastores estaban aterrados, tenían miedo. Y ahí el ángel le dice, no temas, ¿no? Te traigo buenas noticias. Es interesante porque cuando Dios se presenta en la Biblia, y Abraham, tenés un montón de otros ejemplos, surge el miedo. ¡Ay! El aterro. Pero Dios dice siempre, o en la gran mayoría de las veces, no temas. De paso, en la Biblia, y esta conocemos, la expresión de no temas aparece más de 365 veces en 143, 44 versículos. Un montón de veces Dios nos dice, no temas, no tengas miedo, tranquilo. Y es verdad, ¿por qué ese miedo a Dios, no? Y sí, semejante maravilla de poder y demás es de asombrarse, pero quizás a lo que quiero ir con esta idea es que Dios es amor y en Él no hay temor, ¿no? Cuando nos conectamos con Dios y conocemos ese amor, no hay temor. Nos podemos sentir abrigados, amparados por este Dios que es amor. Y eso lo dice Juan 4:18, ¿no? Dice, en esto ustedes conocen el amor, en Dios está el amor, que echa fuera cualquier temor. Pero luego de todo esto y de analizar un poquito, me surgieron algunas preguntas. Con todo lo malo que hoy nos rodea, que nos toca vivir, con todas lo que hoy vemos en este mundo, ¿es posible vivir sin miedo? Me hice esta pregunta. Vamos a ver algunos relatos conocidos, por lo menos 2. ¿Sí? Que nos van a ayudar un poquito a ver qué es la idea del miedo, ¿no? Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, Mateo, después vamos a ir a Hechos, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Esta es una escena muy conocida en la Biblia, muy conocida, así que vamos a ir y dirigirnos hacia la Biblia. Mateo 8, 23 al 27, allí habla sobre cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? Y dice, versículo 23, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago junto con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. ¿Saben que este es uno de los relatos que a mí me cuesta un poquito comprenderlo, ¿no? Porque me imagino en la barca, dice que se levantó una gran tormenta, en griego dice seísmo literalmente, que es un gran terremoto en el agua, ¿no? No sé cuánto estuvieron alguna vez ahí en el mar y pasó algo, yo no. Creo que no debe ser nada agradable. Imagínate estar en el medio allí
y de golpe se levanta una gran tormenta, estás ahí y estás intentando hacer todo lo que podés para agarrar y que nos salvemos, porque el barco se iba a hundir. ¿Y cuántas veces en la vida, y te pregunto ahora aplicando esto, aparece el terremoto o aparece la tormenta? ¿Cuántas veces en la vida te agarra desprevenido y viene una situación en la cual parece que se te mueve todo? No sé si te pasó, quizás no, pero en la vida, en este viaje, vienen tormentas y en ningún lado en la Biblia te está diciendo que no vas a tener tormentas, que se mueve la estantería y se mueve todo. Y encima viene de repente. O sea, o vos pensás que los discípulos ya sabían, se va a aproximar una tormenta. Entonces, vamos a hacer esto. Obviamente se empieza a ver y chau. Dice que incluso fue de tal manera que los discípulos empezaron a decir, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y es verdad, las tormentas a veces vienen de improviso. Nadie las ve venir, de golpe llegan. Incluso el texto no dice si Jesús se entera de la tormenta o no. Dice que Jesús duerme. A ver, y yo me intento meter y digo, ¿cómo Jesús estás durmiendo en la tormenta? O sea, no es lógico el pensamiento. Versículo 25 dice que los discípulos fueron a despertarlo. Señor, salvanos, nos vamos a ahogar, y empezaron a gritar. Y si uno después lee el deseo de toda la gente, dice de repente, dice una parte, de repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase lo que estaba ocasionando. Dice, con asombro y desesperación exclamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Cómo podría él descansar tan plácidamente mientras ellos estaban en peligro, luchando con la muerte? Y claro, tiene lógica. ¿Cómo puede ser de que Dios estaba durmiendo? El pensamiento que encierra este versículo, que acabamos de leer, es un pensamiento muy humano, por cierto. ¿Cómo puede Dios dormir mientras yo estoy muriendo? ¿Cómo puede ser de que Dios no esté? Hola, Dios, acá estoy. ¿Cómo puede ser de que en medio de la tormenta parece que Dios está durmiendo? Quizás te tocó pasar por alguna tormenta, algo que haya sido muy duro o que esté siendo muy duro. Hola, Dios, acá estoy. Estoy acá, vos me trajiste hasta acá, ¿no? Vos me sacaste de la orilla, vos sos el que me dirigiste. Y de alguna manera esto encierra, esta forma de pensar encierra reproche de los discípulos acá, en lo que acabamos de leer. Y es duro cuando surge la tormenta y crees que Dios duerme, y llamás y hay silencios. Y esto a veces cuesta entenderlo y cuesta incluso explicarlo. Pero el versículo 16 dice, Jesús se levanta y dice, ¿por qué tienen miedo? A ver, Jesús, ¿en dónde estás parado? Como es una pregunta muy obvia. ¿Por qué tenés miedo? Tienen tan poca fe. Dice, incluso en mi versión aparece con afirmación. A ver, parece que en esta pregunta Jesús encierra un paradigma del miedo bastante interesante y que quizás si nos dejamos guiar por la simple lectura podemos llegarnos a confundir. De alguna forma nos presenta que el miedo es inversamente proporcional a la fe. Claro, mucha fe, poco miedo. Poca fe, mucho miedo. Pero ojo, yo te pregunto, ¿esto es así? ¿Esto es así entendiendo la Biblia, entendiendo en conjunto? ¿Será tan sencillo que todo se reduzca a la fe que uno tenga? ¿Será posible que la fe calme las tempestades? Pregunto, algunas ideas. ¿Es posible que si tengo suficiente fe mi barco no se hunda? Pregunto. Hermanos, no siempre. No siempre. Y déjame ver otra tempestad.
Vamos a ir a otra tempestad para que nos ayude a aclarar un poquito esta idea. Vamos a ir ahora sí a Hechos 27, otra tempestad. Y vamos a ver qué lugar ocupa el miedo y la fe en este viaje que se llama vivir. Hechos 27, y con este vamos a ir finalizando con este texto, dice el viaje de Pablo a Roma. ¿Sí? Pablo se dirigía rumbo a Roma, iba a hacer bastantes paradas junto con toda una tripulación. Y en el versículo 4 del capítulo 27, después ustedes lo pueden leer en casa, hay mucho para analizar en este texto. Pablo capítulo 4, ahí en el versículo 4, dice que la tripulación se enfrentó a muchos vientos y fuertes vientos. De paso, no eran cualquier viento, pero no se enfrentó. No sé cuántas horas habrán pasado los discípulos allí en esa tormenta, ¿no? Pero el margen temporal puede ser cortito, ¿no? Pero dice acá en el capítulo de Hechos 27 que Pablo pasa por una tormenta y toda su tripulación por varios días. O sea, mucho tiempo. Dice el versículo 24 que al tercer día, luego que vos vas leyendo, al tercer día se aparece un ángel y le dice a Pablo, Pablo, no temas, quédate tranquilo, porque ciertamente vas a ser juzgado ante el César, o sea, vas a llegar a Roma. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. A ver, un ángel se le aparece al tercer día de esta gran tormenta y le dice, tranquilo Pablo, vas a llegar bien. Tranquilo, toda tu tripulación va a llegar. Ahora, si uno sigue la historia, quizás vos te pones a pensar y seguís la historia y el barco termina naufragando. La tripulación termina desparramada, teniendo que hacer otros esfuerzos y el barco se hunde. Y quizás de esta historia podemos sacar alguna lección. Es posible que dentro de nuestro viaje que se llama la vida se levanten tormentas, es verdad, se levantan tormentas y hasta un día posiblemente haya un naufragio, porque es parte del mundo en donde estamos viviendo. Podemos orar a Dios pidiendo que haga su voluntad, pidiendo que calme la tempestad, y Jesús no diga como lo hizo en la historia pasada, calma, enmudece. Quizás tengamos que pasar por cuando todo se cae y se hunde la cosa. ¿O cuántas veces hemos escuchado, quizás, que hemos orado por sanidad y la sanidad no vino, ¿no? O hemos orado por alguna situación y no se dio el resultado que nosotros estábamos haciendo en nuestra oración. O orar por algo y parece que no hay respuesta. No sé si estoy hablando algo ajeno a lo que te puedo pasar. ¿Cuántas veces hemos orado por algo o por alguien y la situación parece que nada? Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con el miedo? Si vivimos en un mundo rodeado de miedos, ¿qué hacemos? Y el capítulo lo dice y nos da algunas claves para enfrentar la tormenta. Interesante porque en el versículo 33 de esta historia dice que Pablo se anima y anima a los otros y comen y parten el pan. A ver, es como una reacción no esperada en medio de casi una tormenta y un naufragio. Pablo dice que agarra, parte el pan y lo comparte y lo da. Y me hace acordar de Pablo y Silas en el medio de la cárcel, ¿se acuerdan? Cuando agarran y cantan. O sea, una reacción no esperada, o sea, una reacción parecería antinatural. Pero, ¿saben qué me quedo con esta historia de Hechos 27? Que puede haber un naufragio. Puede ser de que las cosas se tornen feas. Puede ser de que pase lo que pase. Pero acá está la clave. Ahí está la clave en lo que le dijo el ángel en su momento. Tranquilo, vas a llegar a un puerto seguro. Romanos 14:8, Pablo mismo dice, si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor.
Entonces, tanto si vivimos como si morimos, le pertenecemos al Señor. O sea, acá está la clave, hermanos. No importa lo que pueda pasar en la historia. No importa las circunstancias que nos toque pasar, incluso el naufragio. Pase lo que pase, esta historia termina bien. Lo dijo el ángel Pablo en su momento, ¿no? En esta circunstancia que le toca pasar. El viaje va a terminar bien. Ahora, surgen muchas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Yo dejo que Dios sea Dios y de que Él tendrá sus respuestas en el momento que nosotros las sepamos percibir y recibir, ya sea acá en esta tierra o ya sea cuando Él venga a buscarnos. Esta historia va a terminar bien. Vas a llegar al puerto. Dios se acerca a nuestro oído una y otra vez y nos dice, vas a llegar a la tierra nueva, independientemente de la tormenta o del naufragio, ya sea tuyo o de tu familia o de los que ves alrededor. Esta historia va a terminar bien. Haya tormenta o no haya tormenta, haya dinero o no haya dinero, haya salud o no haya salud, haya muerte o no haya muerte. Esta tormenta termina bien. Recordá que el final de esta historia, como lo mencioné en algún otro sermón, termina bien, independientemente de lo que toque pasar. El miedo, vamos a sentir temor. Es parte de nuestro ADN. Pero cada vez que sientas temor, incluso en el medio de la tormenta o del naufragio, recordá un versículo muy conocido, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tranquilo. Vamos a llegar al puerto. Con los ojos de la fe, así como Jesús se lo decía a los discípulos. Miren con los ojos de la fe. Vamos a llegar. Independientemente del miedo que podamos sentir. Del miedo al ver nuestra iglesia, como mencionaba Gustavo, esta iglesia con principios. Del miedo al ver la sociedad, del miedo al ver las familias, del miedo al ver todo lo que nos está girando alrededor. Vamos a llegar a un buen puerto. Y esto también es cuestión de fe. Por eso que Dios nos ayude a agarrarnos de estas promesas que calman nuestro miedo, que nos ayudan a vivir confiados y a proyectarnos hacia algo mucho mejor, hacia la llegada al puerto. Que Dios te bendiga y que puedas tener un buen sábado.